Residentes bienvenidas a las residentes que recién nos dejó el saludito, que están todas juntas iniciando el camino, el y buzón que de tengan entradas. un camino muy próspero, y con el aporte no solamente de nuestras maestras, que están aquí presentes también, sino también ahora de las colegas que nos acompañan de otros lugares fuera de la Argentina. Esto tiene que ser una comunidad científica que trascienda las fronteras, para el bien de todos, de nuestro conocimiento y de nuestros pacientes. Bueno, son las 7:11 y somos 76 en colegas. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos, damos unos minutos más de cortesía? No, está, yo creo que hay que empezar. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, bienvenidas. Mi nombre es Alejandra Naveira, para quien no me conoce, y en este momento asumiendo la presidencia de ASALFA, y en nombre de la comisión directiva, de las que hay muchas colegas presentes en este evento hoy. Entonces les damos el agradecimiento por un lado y la bienvenida a este taller de metodología para trabajos y publicaciones científicas, que va a estar a cargo de María Elena Baccari, que ahora en breve les voy a dar algunas líneas curriculares para que sepan de su trayectoria y de su experticia, y que este taller se realiza en el marco de nuestra segunda reunión científica de ASALFA, y por un lado, y por otro lado, con una temática que, si bien decíamos recién que en general entusiasma una vez que uno está recibida, en este momento lo hicimos por varios motivos. En principio para, en respuesta a inquietud de colegas residentes que están comenzando en su carrera profesional, y que mejor empezarla con tener sólidos estos conocimientos a los que ellas van a aportar para avanzar la ciencia, y por otro lado porque por suerte contamos dentro de la comisión con María Elena, que no solamente es metodóloga científica, sino también que es una amiga, y nos gratifica mucho que hoy nos acompañe en estos proyectos. Con respecto a este taller, la idea es que esta formación continúe con un nuevo taller, también a cargo de María Elena Baccari, y del cual, más allá del formato que tenga este taller y de lo intensivo que pueda ser, la idea es que todas las personas que estén interesados en hacerlo sepan que pueden contar con media beca desde ASALFA, para poder cursarlo y para poder participar del mismo. Esta media beca, que abarcaría sobre todo a concurrentes, residentes de todo el país y alumnas de las distintas universidades donde se cursa la carrera de licenciatura en fonoaudiología. Bueno, dicho esto, entonces lo importante es que si durante el curso del taller ustedes sienten que tienen el interés para poder continuar con la formación, dejen en el chat sus datos, su nombre, apellido y su dirección de correo, para que nos podamos poner en contacto con ustedes para difundirles la planificación del próximo taller. Entonces, les decía que este taller que se va a dar en la reunión científica de hoy va a estar a cargo de la profesora licenciada María Elena Baccari, que es fonoaudióloga de la Universidad de Buenos Aires, metodóloga científica, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires y la de Universidad del Museo Social Argentino, es investigadora en proyectos UBACIT y miembro de la comisión del doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Así que, dicho esto y haberte presentado, María Elena, y volviéndote a agradecer tu generosidad y que nos acompañes en esta nueva etapa para la investigación y la publicación, te cedo la palabra.
Gracias. Bueno, muchas gracias, tanto por la invitación como por la presentación. Bueno, les voy a compartir un PowerPoint directamente, así entramos en tema. Ay. Bueno, se está viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la investigación científica. Es la producción de información científica, o sea, ese es el objetivo, la producción de información científica. Que no deja ver. Para aportar conocimiento científico, sobre todo en la actualización profesional. Y la particularidad es que deben ser obtenidos estos conocimientos a través del método científico. ¿Cuáles son las oportunidades, además, que uno tiene? Perdón, María Elena, perdón. Sí, sí. Hay un cartel en el medio de la pantalla que dice: esta reunión se está grabando. Sí, a mí no me aparece. ¿A nadie? Tenés que aceptarlo, tenés que aceptarlo. A mí Aceptarlo. tampoco Silvia. me aparece. No, pero yo no, acá no tengo, bueno. Tenés que Yo ya lo aceptarlo acepté, y sale. Silvia, claro. tenés que colocar que aceptás porque vos aceptás que te estén grabando. Es por eso. Cada uno de nosotros tiene que aceptar. Hay Claro, que presionar el botón que dice continuar. Hay uno que dice aceptar. Ya está, gracias. ¿Está? ¿Listo? Ahí está. Buenísimo. Bien, vamos a desactivar entonces. Muchas Bueno. gracias. Bueno, entonces decía, la producción de información científica es el objetivo, y cuáles son las oportunidades donde necesitamos esta información, generar esta información. Por un lado, por la inquietud de aportar un conocimiento científico, pero por otro, muchas veces tenemos la obligación, por ejemplo en la residencia, de presentar un trabajo, de presentar una tesis para concluir un posgrado o un doctorado. Es decir, en todas estas oportunidades se va a dar la situación de que necesitamos estas herramientas. Entonces, decimos que son obtenidos por el método científico. ¿Y qué es el método científico? Es un conjunto de normas aceptadas por la comunidad científica. El objetivo de seguir este método es evitar que errores durante la investigación afecten la validez y la confiabilidad de la información. Esos conocimientos tenemos que tener la seguridad de que son válidos y confiables, y que por ende no se produzca sesgo, que es la palabra de la jerga científica que quiere decir sin errores. Bueno, entonces voy a hablar un poco de la historia, de cómo nacen las normas científicas. Tenemos acá una información sobre el Vancouver Group. Es un grupo de editores que se reunió en la ciudad de Vancouver en 1978. Eran editoriales de revistas científicas y libros científicos, y se reunieron para establecer cuáles serían estas normas de publicación que aceptaran, que aseguraran, mejor dicho, la validez y la confiabilidad. Es por eso que ahora tenemos hoy lo que se llaman las normas de Vancouver. Ahora vamos a hablar un poquito más de ellas. Y también tenemos otras normas, que son las normas de publicación APA. Son más antiguas, fíjense, 1929, y es una acción que surgió de la Asociación Estadounidense de Psicología, con la intención de estandarizar las citas bibliográficas de los trabajos científicos. Por eso se le llama formato APA. Acá tienen, bueno, nacieron en 1929, se van actualizando todos los años, se van produciendo modificaciones, y bueno, y acá tenemos el aviso de que las normas APA 2021 también ya salieron.
acá yo les puse un ejemplo de qué son las normas APA. Son, digamos, indicaciones de cómo citar la bibliografía. Ahí tenemos el autor, el año de publicación, el título del libro. Lo que estamos viendo es tal cual lo que vemos, es decir, el título del libro o el título del trabajo van en cursiva, el resto va en la letra común, digamos, el lugar de la edición y el nombre de la editorial. Esto es solo un ejemplo, porque hay normas para citar trabajos de revistas, hay normas para hoy en día para citar publicaciones online, o sea, publicaciones digitales, y bueno, y por eso se va modificando todos los años, porque todos los años aparecen cosas nuevas, donde uno, si quiere ingresar en estas publicaciones, tiene que tener la revista un código, o cada artículo también un código. En fin, hay una serie de normas que, bueno, no son tema de hoy, pero sí saber que existen y por qué tenemos que tenerlas en cuenta. Acá tenemos entonces citados estos dos. Hay otros consensos y normas, pero los más utilizados, y sobre todo en nuestro medio, son los de Vancouver y los de APA. Los de Vancouver no son solo de cómo citar la bibliografía, sino que Vancouver tiene el proceso de investigación, cómo se hace. O sea, tiene normas para desarrollar la investigación. ¿Y quiénes usan estos consensos y estas normas? Bueno, un montón de instituciones que tienen sus propios reglamentos y que la mayoría de ellos están basados en estas normas. ¿Estos quiénes son? Los reglamentos de publicación de las sociedades científicas, de las universidades, los reglamentos de los proyectos UBACIT, del CONICET, MINCIT, que es el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, a través de un espacio dentro del ministerio que se llama la agencia. Y todos estos reglamentos son exigidos a los investigadores para sus publicaciones y también para el desarrollo de sus investigaciones. ¿Y por qué nosotros necesitamos estos reglamentos? Bueno, por ejemplo, depende de la situación. Si estamos presentando una tesis en una universidad, lo va a exigir la universidad. Va a tener un reglamento, cada universidad tiene el suyo. El CONICET, el UBACIT, el MINCIT, los menciono allí, son organismos que dan subsidios para la investigación. En UBACIT es donde yo participé algunos del CONICET también. Acá lo que hay que hacer para recibir el subsidio es un enorme esfuerzo de llenar papeles, entre los cuales hay que poner el proyecto de la investigación y cumplir con estos reglamentos. Y si no, o sea, el resultado es que a uno no le aceptan la investigación y no le dan el subsidio. Bueno, pero seguimos más. Tenemos, además de estos reglamentos y estos organismos, tenemos las publicaciones de las revistas científicas, que son miles. Entonces, yo acá les menciono las bases de datos científicas, que tienen también sus reglamentos de publicación para la indexación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Estas bases de datos científicas, como está ahí ilustrado, son redes sociales para el intercambio de información entre científicos y académicos. Esto nació con el advenimiento de Internet, fundamentalmente. Antes no existía. Dicho sea de paso, un dato de color, es que Internet nació con esto, con el pedido de las universidades y de los lugares de investigación científica del mundo. Desarrollaron, o pidieron, mejor dicho, en algunas universidades que tenían las herramientas, que desarrollen un sistema para intercomunicarse. Y es así como nace Internet. Y entonces, una vez que nace Internet y se comunican las universidades y los institutos de investigación del mundo, se empieza a extender, y todos sabemos que Internet llegó a los hogares. Al principio, cuando nace Internet, se pedía en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se lo daban solo a los docentes universitarios. Yo fui una de las primeras porque
en ese momento fui corriendo a pedirlo ahí a la calle donde está el ministerio, digamos, la calle San Martín creo que es. Y bueno, y así fue creciendo hasta que llegó un momento en que las publicaciones científicas se agrupan en lo que se llaman índex. Son agrupaciones que controlan las publicaciones científicas para que se cumplan también los reglamentos. Y se accede a través de buscadores. O sea, nosotros usuarios accedemos a través de buscadores. Entonces, acá les muestro algunas. Un dato importante, y es que los estados financian estas bases de datos científicos que son bastante caras, pero, por ejemplo, acá en Argentina el Ministerio de Educación financia para que lo tengan las universidades. Hay una institución que agrupa universidades privadas y por eso está también en las universidades privadas. Puedo dar el ejemplo de la Universidad del Museo Social, que tiene una computadora especial para las bases científicas en su biblioteca. Roguemos que se abra porque ahora, como no hay presencialidad, no se puede. Pero bueno, cuando está la actividad normal, uno puede ir a la biblioteca y buscar y ingresar a estas comunidades científicas, digamos, que es muy conveniente. Primero porque la tenemos gratuitamente. Segundo porque buscamos a través de buscadores millones de revistas. O sea, ponemos un tema como hacemos con un buscador de Google y encontramos una lista de revistas que se ofrecen con el tema que nosotros buscamos. Hay gente que tiene la costumbre de abonarse a una revista, no sé si actualmente, pero tradicionalmente uno pagaba una cuota para una revista, por ejemplo la de la Voice Foundation, y tenía solo acceso a esa revista. La ventaja de esto es que uno tiene acceso a miles de revistas y que además busca por tema, entonces es impresionante la cantidad de revistas que aparecen y de índex que aparecen. Entonces, bueno, acá yo les puse unas cuantas que son las que más utilizamos: Medline, Scopus, Elsevier, Science Direct, Springer, Cielo, Intramed, y dejé para el último nombrar la nuestra, porque nuestra revista, la de Asalfa, está indexada en este catálogo Latindex, que es un catálogo para publicaciones, tengo entendido que solo en español, ¿no? Las demás, salvo Cielo, que ahora les cuento, son en inglés. Y Cielo tiene publicaciones en castellano y también en portugués. Creo que su centro está en Brasil. Entonces, otra de las cosas que yo ponía más arriba, que era que había reglamentos para poder indexar, es justamente que nuestra revista y todas las que se quieran incorporar en un índice tienen que cumplir, en este caso, con el reglamento que pone Latindex. Es decir, vieron que es una cadena, o sea, la cadena es que si uno quiere tener una publicación que pertenezca a un catálogo, a un índice, tiene que cumplir esa publicación con ciertos requisitos de publicación. Y entonces, los trabajos que se reciben en esa revista tienen un comité que evalúa si esos trabajos cumplen. Si nosotros en la revista aceptáramos trabajos que no cumplen con los requisitos, nos bajan del índice, o sea, nos sacan de la base de datos de ese conjunto de publicaciones. ¿Se entiende? O sea, tenemos que controlar a los trabajos que ingresan a la revista, que cumplan con los reglamentos, pero además tenemos que nosotros como revista cumplir con Latindex, que es el que nos controla, que la revista siga teniendo el nivel, digamos, científico que requiere ese catálogo, y tengo entendido que estamos trabajando para incorporar en algún otro, ¿no? Bueno, Silvia debe saber más que yo eso. Pero bueno, acá tenemos un montón, o sea, hay revistas científicas que dicen, uno entra a la página y dice, esta revista está indexada, y hay varias. Si pudiéramos entrar, por ejemplo, a Scopus,
tendríamos, digamos, llegaríamos a más países, y también quizás tendríamos que publicar en inglés. Pero bueno, lo bueno de este sistema es que nosotros llegamos al mundo. O sea, nos leen, por lo pronto, si está en castellano, nos leen en España, en todos los países de Latinoamérica y todos los, digamos, los angloparlantes que sepan español, porque si empezamos a sonar en el mundo con nuestros trabajos, también ellos van a hacer el esfuerzo de leer nuestros trabajos. Así que bueno, es por eso que, eso tiene que ver también con esto, es por eso que en los trabajos se piden, en muchas revistas se pide el resumen en castellano y el resumen en inglés, porque esos resúmenes son los que van a estos índices. Incluso algunas revistas piden el portugués también. Por ejemplo, la de la FASO pide los 3 idiomas. Entonces, ¿eso para qué es? Para que los resúmenes lleguen a más cantidad de países. Bueno, es como las redes sociales, va corriendo y se van sumando. Entonces, bueno, un poco yo ya hablaba de esto. ¿Para qué necesitamos conocer la herramienta de la metodología científica? Para hacer una tesis, una tesina, o un informe, o un artículo científico para una revista. En la jerga lo llamamos papers. Bueno, ya nombré un poco por qué era la necesidad, ¿no? Antes de iniciar un trabajo de investigación necesitamos saber si vamos a poder cumplir con las normas éticas, que también las piden los reglamentos. Una de las cosas imprescindibles es el consentimiento informado. Quiere decir que las personas que participen en el estudio van a tener que firmar que aceptan que sus datos, por ejemplo, de diagnóstico o de tratamiento o de lo que sea que se va a investigar, sean utilizados para la información científica. La otra cosa que requieren los reglamentos es que los proyectos estén aprobados por un comité de ética. Esto es actualmente muy importante porque hay muchas exigencias en las universidades, sobre todo para hacer las tesis, en las investigaciones que tienen que ver con medicamentos. Esto es ya casi general, que se pide para todos. Acá hay un comité que dice CICUAL, que es el Comité de Cuidado Animal. Esto nosotros no creo, se aplica a las investigaciones donde se trabaja con animales. A nosotros mucho esto no nos afecta. Y también se suele poner en las publicaciones una declaración sobre conflictos de intereses. Por ejemplo, si uno tiene, digamos, tiene que declarar si hay algún impedimento para publicar, y tiene que ser evaluado. A veces se puede resolver esto. Por ejemplo, en algunos reglamentos se subsidian investigaciones y se prohíbe que se publiquen en ciertos lugares. No quiere decir que no se pueda hacer, pero muchas veces hay que solicitar un permiso. Por ejemplo, en la Universidad del Museo Social yo sé que la publicación la hace la misma universidad si uno investiga, entonces no puede publicarla en otro lado, porque pertenece a la universidad. Y lo mismo a la UBA, el producto, digamos, de la investigación que se hace es propiedad de la universidad que está dando el subsidio. Bueno, este tipo de cosas es lo que tiene que ver con el conflicto de intereses. Bueno, y vamos a entrar ahora entonces, si tienen alguna pregunta más sobre publicaciones, que a mí se me haya pasado, después las podemos resolver al final con las preguntas. Ahora vamos a entrar en lo que sería el desarrollo de una investigación científica. Estas son las etapas de la investigación. El planteo yo las paso rápido para ubicarnos en el tema, pero después voy a hablar de cada una de ellas. El planteo del problema es el enunciado, el marco teórico, los tipos de estudios o de hipótesis,
es decir, determinar qué tipo de estudio y de hipótesis se va a hacer, qué diseño se va a utilizar para desarrollar la investigación. Acá hay diferentes clasificaciones, materiales y métodos, o sea, qué se va a medir, la estrategia con que se va a hacer la investigación, y con qué métodos se va a evaluar a los sujetos, etc. Y después, al final de esto, vienen los resultados, la discusión y las conclusiones. Ahora voy a tocar cada uno de ellos por separado. El planteo del problema. El problema va a tener un enunciado, va a tener o sea, es una frase que generalmente coincide con el título, y que va a estar mostrando brevemente, concisamente, de qué se trata el problema que se quiere investigar. En este planteo inicial del problema, hay que establecer los objetivos, y fundamentalmente tiene que estar acá cuál es la información que se busca, es decir, cuál es la información que yo voy a obtener cuando termino la investigación, cuando llegue al final, digamos, si obtuve o no obtuve esa información. Es importante tener en cuenta esto porque hay muchas investigaciones que tienen un objetivo y que después al final las conclusiones hablan de otra cosa. Parece que no, pero suele pasar. Y la justificación. En la justificación lo que se suele poner es lo que se sabe hasta la fecha, hasta la actualidad, sobre ese tema, y el nuevo conocimiento que aporta, ahí dice lo que se aporta, el nuevo conocimiento que se aporta con la investigación. Esto es muy importante. En los sistemas donde dan subsidios lo piden con planilla estas cosas, es así, sí o sí, uno tiene que poner actualizado el tema hasta la fecha, que está actualizado, y después qué conocimiento va a aportar con esta investigación. Y es interesante marcar que cuando uno habla de lo que se sabe del tema hasta la fecha, generalmente piden las publicaciones de los últimos 5 años. O sea, esta es una carrera de tiempo que va tan rápido, que es tanta la información que se va obteniendo día a día a nivel mundial, que en realidad apuntan a los últimos 5 años, tanto de las publicaciones como de los currículum de las personas que van a intervenir, el director y los investigadores de las investigaciones, que piden los antecedentes curriculares, y lo que cuenta es lo de los últimos 5 años también. O sea, una manera de asegurarse que lo que esta persona viene haciendo es lo último que se sabe, digamos, porque además el hecho de que se va actualizando va cambiando muchas cosas también, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al planteo del problema. Y después, el segundo paso sería la confección del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, acá también van a estar los conocimientos actualizados, es decir, lo que se sabe del tema hasta la fecha, y que va a servir de base va a ser referencial para la comprensión del problema, es decir, va a servir de base para establecer cómo se va a investigar, de qué manera, con qué teoría, con qué visión se va a abordar el problema. Si fuera, por ejemplo, un problema de conducta lo que se va a investigar, a lo mejor allí habría la oportunidad de hacerlo desde el psicoanálisis, desde la teoría cognitiva, desde el del enfoque de Piaget, depende, digamos, es decir, en esta parte del marco teórico se establece con qué mirada teórica se va a abordar el tema. Y por otro lado, o sea, con eso se van a establecer las variables que se van a investigar y todo lo que venga después, que ahora vemos en el tercer paso. Pero además, el marco teórico, el desarrollo del marco teórico asegura que el investigador está bien empapado en el tema, y sobre todo que puede darse el caso de que descubra cuando trabaja con el marco teórico que el problema ya está investigado y que ya no ya no es novedoso, porque una de las cosas que se piden también es la originalidad del tema, es decir, si es un tema
que aborda algo de hace 20 años no le va a interesar a nadie. Subsidiar una investigación o incluso publicarla, si es un tema que ya no es novedoso, digamos, que lo que se busca es siempre aportar un tema nuevo, ¿no? Un tema, o una visión nueva del mismo tema, pero no una cosa que ya no, sea desactualizada. Bien, pasamos al paso 3, que sería establecer el tipo de estudio según los objetivos. Aquí tenemos varios tipos de estudios que son posibles para abordar un tema. El tipo exploratorio. Son estudios que abordan temas que nunca, jamás nadie desarrolló, digamos. Entonces es el único que, el exploratorio, el tipo de exploratorio, digamos, tiene el objetivo de descubrir las variables que se van a utilizar para desarrollar una investigación después más compleja, sería la descriptiva, la que le sigue. Establece las variables para arrancar con algo nuevo, que nunca nadie describió y que nunca nadie investigó. Por lo tanto, sería el único tipo de estudio que se podría aceptar, que no tenga marco teórico. Tendría un marco teórico igual, digamos, relativo a la profesión del que investiga, o a la profesión que tiene que ver con el tema, pero generalmente no tiene mucho marco teórico posible, porque no hay nada que todavía haya sido descrito. Después sigue, en nivel de complejidad, el tipo de estudio descriptivo, donde se estudia el comportamiento de una o varias variables en una población. Acá es cuando nosotros apuntamos a una población, decimos, voy a estudiar en un grupo de niños de primer grado, cómo es el nivel de lenguaje, supongamos. Entonces yo digo, tantos niños tienen tal nivel, tantos niños tienen tal otro, tantos niños tienen tal otro. No hay ninguna, y puedo hacer esto con varias variables, nivel de conducta, nivel de atención, y todas las variables que tengan que ver con, quizás vinculadas con un mismo tema, pero yo las describo por separado. No hago relación entre variables en el descriptivo. Es decir, en un descriptivo, simplemente, como su nombre lo indica, describo. También se llama de cuantificación, porque en realidad lo que hago es, de cada, ahora vamos a ver las categorías de las variables más adelante, pero lo que yo hago de cada variable es contar cuántos niños de tal cosa, cuántos niños de tal otra. Por eso también el doctor Castiglia en su libro lo llama de cuantificación. Yo puse descriptivo porque es la palabra que más se utiliza ahora en otros libros. Es más, digamos, es más universal. Después están los de correlación. Acá tenemos que sí estudiamos la relación entre dos variables en una sola población. Entonces, por ejemplo, puedo decir, en una población de adolescentes de segundo año, estudio que a mayor cantidad de horas de estudio, mejores notas. Tengo dos variables ahí. Tengo horas de estudio, horas dedicadas al estudio, y la nota, o el promedio de las notas de cada alumno. O lo puedo hacer con una materia, y veo la nota de la materia en cada alumno. Entonces, voy a estudiar, esto al final me va a dar una conclusión de que los que estudiaron más horas sacaron mejores notas, digamos. Eso sería si la hipótesis se cumple, ¿no? Estoy dando ejemplos sencillos para que se entienda sin profundizar demasiado. Después tenemos los tipos de estudios de comparación, donde, a diferencia del anterior, lo que hacemos es estudiar una sola variable en dos grupos de sujetos. Por ejemplo, presencia de cáncer en un grupo de fumadores y en un grupo de no fumadores. Esto sería, digamos, estudiar, siempre estamos hablando de estudiar el grupo, ¿no? Estamos dentro de lo que es la investigación cuantitativa, y entonces tenemos la situación de que estudiamos muchos
muchas cantidades de sujetos. Digo muchas porque no son 1, 2 o 3 casos, sino que por ahí son muestras pequeñas de 20 o 30 sujetos, pero siempre es un grupo. Porque después lo que yo voy a hacer con la estadística es comparar un grupo con otro a través de estadísticos. No vamos a comparar, por eso se dice allí, comparar grupos de sujetos. No vamos a comparar un sujeto con otro sujeto. Entonces, no sé si se establece bien la diferencia. En el de correlación tengo una sola población y relaciono 2 variables, y en el de comparación estudio una sola variable en 2 grupos de sujetos, con alguna diferencia entre ellos. Puedo comparar el estado del vocal en un grupo de docentes de un colegio y el grupo de empleados administrativos, o puedo comparar el grupo de los trabajadores de una fábrica con los de la oficina de la fábrica, y les mido a ambos el grado de pérdida auditiva, por ejemplo, o el nivel de audición. No los voy a matar de entrada. Entonces veo si en el grupo de los que están expuestos al ruido hay más déficit auditivo que en los que están en las oficinas. Y por último, el explicativo. Estos son los más complejos, son los más interesantes, porque son los que establecen la relación de causa-efecto entre variables. Acá también hay relación entre variables, pero en estos yo digo que tal cosa es causa de tal otra. Ahora, no se desesperen porque vamos a ver unos ejemplos. La diferencia se confunde un poco la correlación con el explicativo, pero es importante tener en cuenta que en la correlación yo no estoy hablando de que una cosa es la causa de otra. Estoy diciendo que a mayor cantidad de una variable, mayor de la otra. Por ejemplo, a mayor ingesta de calorías, mayor peso corporal, ¿sí? Pero no digo, en un estudio de correlación no me juego a decir que es la causa. Para decir que algo es la causa tengo que hacer un diseño o un estudio explicativo que es mucho más complejo, porque hay que controlar un montón de cosas más que me van a tener que asegurar que realmente esa es la causa y no otra causa, que no controlo, digamos. Bueno, a ver, vamos a ver unos ejemplos ahora, entonces. Yo no sé cómo vamos de horario. ¿Me van diciendo? Tenemos acá el primer ejemplo, estimar la media de tensiones arteriales entre estudiantes secundarios. Acá yo tengo un grupo de estudiantes secundarios y yo les voy a medir la presión, la tensión arterial. Y ahí terminó la cosa, o sea, describo. Este es un descriptivo o de cuantificación. ¿Sí? Tenemos otro que es estimar el porcentaje de pacientes vacunados que son inmunes a la difteria. Acá, si analizamos un poco el planteo, vamos a tener un total de pacientes vacunados, a los cuales les hice yo un análisis de sangre para ver si tienen la inmunidad, digamos, cuánta inmunidad adquirieron, y va a haber un porcentaje que son inmunes. Ese es el resultado de mi estudio, digamos. Por supuesto que estos son ejemplos aislados, y por lo general cuando se hacen estos estudios, se hacen en una muestra de pacientes unas cuantas otras variables más, ¿no? Bueno, después tenemos un ejemplo de correlación. La edad se correlaciona con el peso de los niños. Vieron que los pediatras tienen unas tablas donde dice cuánto pesa un niño a tal edad. Estos son trabajos que se hicieron en grandes poblaciones de niños, donde se estableció cuál es el peso normal, peso y estatura también se usa en cada una de las edades. Y tenemos acá otro ejemplo que dice, a mayor grado de exposición al ruido, mayor grado de hipoacusia. Esto también es de correlación, porque tenemos dos variables, una es la exposición al ruido, que se medirá
como sea, digamos, tanto con el nivel de ruido como del tiempo de exposición. Los que hacen audiología lo saben bien. Y se mide el grado de hipoacusia, y bueno, y en el estudio seguramente estas son todos ejemplos donde ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Son muy típicas, digamos. Pero lo que a mí me importa es que se sepa en cada uno de los planteos cuáles son las variables, sobre todo, y cómo se estructura el tipo de estudio en función de esa relación entre variables que hay en cada uno de los objetivos, digamos, del trabajo. Acá tenemos más ejemplos. Bueno, el primero es el que yo mencioné hace un ratito, no lo voy a decir. Acá tenemos el segundo, es el abuso vocal es causa de disfonía. Acá también tenemos dos variables, estamos relacionando con una relación de causalidad, la variable abuso vocal y la variable disfonía. Después yo, cuando desarrollo la investigación, veré cómo mido el abuso vocal y cómo mido la disfonía, o si me quedo con presencia o ausencia. ¿Sí? Ahora, después vamos a ver cómo se miden las variables también. Tenemos después el lupus afecta más a mujeres que a varones. Acá tendríamos una comparación entre varones y mujeres, y en cada uno de los grupos yo vería la presencia de lupus. Entonces, esto sería uno de comparación, porque la presencia o ausencia de lupus es la única variable que tengo, y mujeres y varones pasarían a formar cómo armo los dos grupos de comparación. ¿Se entiende esto? Bueno, y acá tenemos otro, que es la proporción de pacientes esquizofrénicos es mayor entre los tratados con fármacos que en los tratados en psicoterapia. ¿Cómo imaginamos esta investigación? Un conjunto de pacientes psiquiátricos donde se dividen en dos grupos, los que están tratados con fármacos y los que hacen psicoterapia, y en cada uno de esos dos grupos veo dónde hay mayor cantidad o mayor proporción de pacientes con esquizofrenia. Bueno, sigamos. Además, en una publicación yo voy a decir lo que acabamos de ver, si el estudio es descriptivo, de comparación, de correlación, de causa-efecto, y además voy a agregar algunos datos más sobre lo que es el diseño de la investigación. Y tenemos estas 4 clasificaciones. Uno es los que los divide a los diseños es prospectivo y retrospectivo. Tiene que ver con el momento en que se recolectan los datos. Muchas veces, el retrospectivo, voy a hablar, se hacen estudios con datos que ya están en los archivos de un servicio, de un hospital, por ejemplo. Entonces se utilizan esos datos que ya fueron recogidos para hacer una investigación. El prospectivo es cuando primero hago el plan de investigación y después voy a ir a medir las variables de los sujetos del estudio. De estos dos tipos, el prospectivo es el más valioso, digamos, porque cuando uno planifica y después va a medir, lo hace mejor, lo hace con más cuidados, digamos, que si utiliza lo que ya fue tomado y que no sabe muy bien, no puede controlar muy bien cómo funcionó esa recolección de datos, digamos. Después tenemos 2 tipos según el número de mediciones que se hace a cada sujeto de las variables que se van a investigar, que es transversal y longitudinal. O sea, si yo mido una sola vez las variables, cada variable, una sola vez, voy a tener un estudio transversal. Y si lo hago a través del tiempo, es decir, que voy a tener más de una medición, va a ser longitudinal. Por ejemplo, si se hace un estudio antes y después de un tratamiento, y se compara el resultado, digamos, el resultado de la evaluación antes y el resultado posterior, y transcurrió un tiempo entre una y otra, tengo un longitudinal. Hay una tesis hace un tiempo que aplicaba 2 tratamientos a 2 grupos de afásicos, y
probaba una terapia con un grupo y otra con otro grupo, y tomaba una evaluación cada 6 meses. Tomó al inicio, a los 6 meses y a los 12 meses. Y obtuvo los resultados de cuál de las dos terapias funcionó mejor. Bueno, después está la clasificación entre observacional y experimental. Esto tiene que ver con la participación del investigador. Cuando el investigador solamente observa conductas, por ejemplo, cuando evaluamos una respiración, es observacional, porque simplemente es algo que se manifiesta espontáneamente en el paciente, y nosotros simplemente observamos. El experimental es cuando introducimos algún elemento y provocamos alguna conducta, alguna respuesta, y entonces va a ser un estudio experimental, digamos, donde el investigador hace determinada acción para ver qué es lo que ocurre, digamos. Y después tenemos los estudios especiales, que son los factores de riesgo y los ensayos clínicos, que son, bueno, utilizan algunos de los otros, utilizan, digamos, mejor dicho, son especialísimos, digamos, tienen ya un protocolo propio, que no voy a profundizar, pero digamos, son bastante más complejos. Y los ensayos clínicos que se aplican a determinación de diagnósticos y de tratamientos. Se suelen hacer cuando se incorpora un nuevo diagnóstico, un nuevo tratamiento, y se compara con algún tratamiento tradicional o con algún diagnóstico tradicional, que son los llamados gold standard, que son los que, digamos, se considera que se usan hasta la fecha, y yo pruebo un nuevo tratamiento o un nuevo sistema de diagnóstico. Es decir, todos estos elementos que estamos viendo acá van a conformar lo que sería el párrafo de información de qué se trata el diseño de la investigación que yo voy a hacer. Voy a decir, por ejemplo, es un estudio descriptivo, prospectivo, transversal, observacional. Voy a describir todos esos tipos en cada estudio que se hace. ¿Está? Bueno, pasamos a material y métodos, y acá tenemos, dentro de lo que es el ítem material y métodos, donde yo describo lo que voy a hacer en mi diseño. Voy a describir la población y la muestra, las variables, cómo voy a procesar y analizar los datos, qué recursos voy con los que voy a contar, cuál es el cronograma de actividades, cuál es el presupuesto, bueno, y finalmente va a terminar con la bibliografía, ¿no? Acá en el punto cronograma es muy importante, sobre todo cuando se hace un plan de tesis o un plan de tesina, o digamos cualquier investigación donde se piden los datos a desarrollar. Se pone el cronograma de cada una de las actividades que uno va a hacer a través del desarrollo. Bueno, yo voy a pasar a describir cada uno. Ahora, población. La población son los sujetos que son estudiados. Tanto, digamos, cuando yo hago el plan, voy a informar qué sujeto voy a estudiar, como cuando hago el informe científico, ya sea tesis o ya sea artículo científico para revista, tengo que decir qué sujetos estudie. Y acá va a estar, hay dos tipos de población que yo voy a describir. Una es la población blanco, que es donde yo digo cuál es el criterio de inclusión, de exclusión y de eliminación. El criterio de inclusión es cuando yo digo qué sujetos van a ser incorporados a la investigación, y también se suele llamar población blanco o universo. Lo que yo determine acá abarca a una población infinita en tiempo y espacio. Es decir, no es la población real con la cual yo voy a investigar, o estoy investigando, o estoy informando, sino que involucra a todos los sujetos
futuros, presentes y pasados que cuentan con ese criterio. Por ejemplo, yo digo, los niños con retraso madurativo. Esto, cuando yo digo población blanco, es esa, esto va a abarcar en las conclusiones que yo obtenga a todos los que vengan, los actuales y los pasados. Lo mismo con los criterios de exclusión, que no es lo contrario de la inclusión, como muchas veces se comete el error en los trabajos. El criterio de exclusión significa que los que están incluidos en el criterio de inclusión, por algún motivo no pueden ser incluidos. Por ejemplo, voy a incluir docentes de nivel primario, ya digo 2 criterios. Yo le voy a analizar la voz a todos, ¿no? Voy a ver cuáles son las características vocales normales, por ejemplo, de un grupo de docentes de primaria. Y digo, si hay alguno que estudió canto o que hizo terapia vocal o que hizo un entrenamiento vocal específico, lo voy a excluir. Cuenta con los criterios de inclusión, pero cuenta además con algo que me los hace excluir. Y después está el criterio de eliminación, que es alguna característica que aparece más tarde en el desarrollo de la investigación y que no fueron excluidos al inicio, pero tengo que excluirlos. Por ejemplo, en este momento, si uno está haciendo un estudio sobre algunas características de las personas en relación a los males cardíacos, y es longitudinal, entonces hizo alguna acción al inicio de la investigación, pasa el tiempo, en el medio alguien se enferma con COVID, que sabemos que produce alteraciones cardíacas, o que puede producirlas, entonces ese sujeto a lo mejor fue bien incluido al principio, pero como tiene COVID ya no me sirve para lo que voy a medir después, porque si estoy viendo cuáles eran digamos, las causas de los posibles trastornos cardíacos y quiero ver qué pasó a cabo de un año, si en el medio tuvo COVID, ya no voy a tener la seguridad de que se debe a los primeros criterios, sino que me va a sesgar los resultados, digamos. Esto está pasando con la gente que hace estudios longitudinales sobre las funciones cognitivas de la gente con Alzheimer. Entonces, evaluaron antes de la pandemia, transcurrió la pandemia y está previsto una nueva evaluación ahora, pero los que tuvieron COVID en el medio pueden tener trastornos cognitivos, no por el desarrollo del Alzheimer, sino por otro motivo que se metió en el medio. Entonces, tiene que eliminarse. Bueno, después que está definida la población blanco, me voy a quedar con una población accesible, que acá dice coordenadas temporoespaciales. ¿Esto qué quiere decir? La población accesible es la que yo tengo a mi alcance para hacer la investigación. O sea, si yo la tengo a mi alcance, voy a decir entre tal y tal fecha y en tal lugar, por ejemplo, en tal hospital, entre el 1 de enero y el 12 de diciembre de tal año. Y ahí yo, además de los criterios de inclusión, de todos los anteriores, inclusión, exclusión y eliminación, voy a tener definido a qué pacientes voy a trabajar, entre tal y tal fecha y en tal lugar. Es decir, esta va a ser mi población a la cual yo puedo llegar a cualquiera de los sujetos, es decir, tengo que tener la posibilidad, si es accesible, de que yo a cualquiera de los sujetos de esa población pueda llegar, no para investigarlos, sino para meterlo en un bolillero y sacar al azar, porque ahora viene el tema que sigue, que es la muestra representativa, y yo de esos sujetos puedo poder sacar al azar algunos de esos sujetos y trabajar con una muestra. La muestra representativa, para que lo sea, digamos, necesita 3 requisitos.
que sea al azar. A veces tenemos muestras no probabilísticas, como dice ahí, que no son al azar. Decía Castiglia, antes de no investigar, preferible hacer algo que no sea al azar antes que no investigar nada. Muchas veces no tenemos esta probabilidad nosotros de tener una muestra al azar grande. Que la muestra tenga tamaño suficiente. Para esto hay una fórmula que calcula el número de sujetos necesario para asegurar que esa muestra sea representativa. No con cualquier cantidad de sujetos se puede investigar y extrapolar los resultados, porque ¿para qué tiene que ser representativa? Para que yo pueda decir después que los resultados abarcan a la población accesible y en todo caso blanco, porque si se pudo extrapolar, yo si trabajé bien con todas estas etapas, voy a poder decir que toda la población es, digamos, impactada por las mismas conclusiones a las que yo arribé con el trabajo. Si la muestra no es representativa, me voy a quedar con unas conclusiones que solo van a servir para la muestra. Son una información, pero no son tan valiosa como si es representativa. Lo mismo con respecto a la semejanza, o sea, si la población tiene algunas diferencias entre los sujetos, por ejemplo, proporción de sexo o de edad, tengo que asegurarme que en la muestra están representadas las mismas proporciones. ¿Qué más puedo decir de esto? Les puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, se hizo en la facultad un estudio sobre las características del español de Argentina, y se tomaron muestras de todas las provincias del país. Entonces, la cantidad de sujetos de cada provincia era proporcional a la población de cada provincia. Obviamente, Capital y Gran Buenos Aires tenía más representación en la muestra total que las provincias donde había pocos sujetos en su población normal, ¿no? En su población general, digamos. Este tipo de cosas hay que cuidarlas para que la muestra sea semejante. Hace un tiempo hicimos también en la facultad un estudio con niños, con trastornos fonoaudiológicos en niños de la ciudad de Buenos Aires, que lo hicimos con la gente del gobierno de la ciudad, y hubo colegios se establecieron 3 zonas de nivel social, y hubo colegios de la zona digamos, de nivel social alto, medio y bajo, y más o menos se representó la muestra con esas proporciones también. Bueno, y entramos al tema variables. ¿Estamos bien con el tiempo, Alejandra, Silvia? Son 8:10. En realidad ya pasaron los 45 minutos de lo que habías propuesto en principio, pero mirá, así todos seguimos siendo 87 participantes, con lo cual evidentemente el interés está, y si querés dar esta parte un poquito más acelerada, como para que haya un espacio para que te hagan algunas preguntas. Sí, está bien. ¿Dale? Bueno, dale, cómo no. Bueno, vamos a entrar en el tema variables, paso rápido con esto. ¿Qué son las variables? Ya algo vimos, son atributos, cualidades, aspectos que van a ser medidos a los sujetos que integran la muestra. Voy a pasarlo lo que sigue, salvo decir en el tercer punto que ahí tenemos las variables relevantes, que son las que vimos que están contenidas en el planteo del problema, y me voy para la derecha, las variables a controlar. Esto es importante. Las variables a controlar en muchos estudios son las que hay que tener en cuenta para que los resultados sean confiables, en el sentido de que si, por ejemplo, estoy estudiando causa-efecto, yo me tengo que asegurar que la causa es la única responsable del efecto. Y si hay otra variable que está interviniendo, un poco lo dije recién cuando hablaba de estudiarle la voz
no es lo mismo a alguien que no estudió nada de voz que a alguien que estudió canto. Entonces, esa sería una variable a controlar, cuando yo dije lo del ejemplo del canto. Y esto interviene más que nada en los estudios explicativos donde interviene la causa-efecto, más que nada. Bueno, decir que hay varios tipos de variables. Hay variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, o también se llaman no numéricas, pueden ser nominales u ordinales. Las nominales son las que tienen categorías que se designan por un nombre, y las ordinales que tienen también nombres, pero con un orden de magnitud. Y está más fácil entender lo que está abajo. Yo ahí puse en verde el nombre de las variables. Y por ejemplo, el tipo respiratorio, que puede ser nasal, perdón, me equivoqué al hacer la diapositiva, es modo respiratorio. Ahí Silvia me mata. Modo respiratorio nasal, bucal o mixto. Vamos a decir que lo que está en verde es el nombre de la variable y lo que está en blanco son las categorías de la variable. La siguiente actividad física es el nombre de la variable y yo puse como categorías baja, media, alta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la primera son nombres, digamos, de formas de respirar. No puedo decir cuál es más y cuál es menos. En cambio, cuando digo actividad física baja, media, alta, si bien no lo estoy diciendo con números, estoy estableciendo un grado de magnitud de mayor o menor. Bueno, estos son los dos tipos de variables que hay, de no numéricas, y ahora paso a las numéricas. Las numéricas también hay dos tipos. Las numéricas son aquellas que tienen escala numérica para hacer medidas. Se dividen en dos escalas de medición, intervalares y racionales. Las intervalares son escalas con un cero arbitrario, caso del grado de hipoacusia, que se mide en decibeles, como está en el ejemplo abajo, que tiene un cero arbitrario establecido, que, digamos, con un método de calibración del audiómetro, pero, digamos, ese cero no implica ausencia de lo que yo estoy midiendo. O sea que no tiene un cero absoluto. En cambio, en las racionales, cuya escala es la escala de los números racionales, tengo una forma de medirla donde el cero es ausencia de lo que yo estoy midiendo. En el ejemplo, tiempo máximo fonatorio, que se mide en segundos, si a mí me mide 0 segundos, es que no hubo tiempo fonatorio. ¿Se entiende? En cambio, en el cero de la intervalar, hay una diferencia, que es que el cero no indica ausencia de lo que estoy midiendo. Esto va a ser importante a la hora, ahora estamos atravesando la metodología vuelo de pájaro, pero esto es importante a la hora de hacer las estadísticas. Bueno, esto lo paso porque ya está dicho en la otra diapositiva, y bueno, el final de la investigación va a ser obtener los resultados a través del procesamiento estadístico de los datos. Esto se va a hacer a través de tablas, gráficos y medidas estadísticas. Son tres métodos que lo importante es que ¿para qué vimos los distintos tipos de variables? Porque para cada tipo de variable va a haber una tabla diferente, gráfico diferente y medida estadística diferente. Esto, bueno, obviamente no es para profundizar en esta charla, pero es importante saber que yo diría que el punto más importante de la investigación es saber manejar las variables, saber cómo medirlas y saber cómo informarlas, digamos, que es a través de estos tres ítems, que son, acá están mencionados con una palabreja, pero que son muy grandes. Y entonces, bueno, por supuesto que esto es lo que se va a hacer con detenimiento y profundidad en el curso que tenemos proyectado, ¿no? Después de esto, en base a estos resultados, se elaboran la discusión y las conclusiones. Las conclusiones son los comentarios que uno va a hacer de los resultados. La discusión va a ser comparar los resultados con otros investigadores, con otros resultados de otras investigaciones, en fin,
con todo lo que tenga que ver con poner, digamos, poner un acuerdo, digamos, porque muchas veces no coinciden estos resultados y entonces, bueno, en la discusión se explican. Y por último, termina con la redacción del informe final, con todos estos elementos que hemos visto. Bueno, y ahora sí, las despido con una foto de Vancouver. Miren qué linda. Es otoño en Vancouver esto, que como buscaba Vancouver y la encontré, me encantó. Da para ir a hacer el encuentro final del curso en el lugar, ¿no? Estaría ahí una investigación, todas juntas. La verdad que dan ganas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, María Elena. El tema es así, mira, en principio ya estamos en la hora de tu exposición, que ha sido brillante y ha sido muy generosa. Gracias. Aún somos 82 colegas las que estamos conectadas. Vamos a darle, aunque sea un espacio, a quienes quieran hacerte alguna pregunta o tenga alguna inquietud, y quiero hacer dos comentarios. Por un lado, ya vamos por 29 colegas que se suman, 30 que se suman, 31 y 32 para un próximo encuentro o un curso o un taller dado por vos. La verdad que es un orgullo, y se me pone la piel de gallina decir esto, para que desde ASALFA podamos contribuir a lo que es la investigación en la fonoaudiología. Y por otro lado, que entonces, ya que vemos que hay tanto interés, esto que les propuse al principio, de que ASALFA entonces va a proponer una media beca para las alumnas, concurrentes y residentes. También vamos a estudiar un descuento y evaluar un descuento para aquellas personas que no estén en esas categorías, como dice María Elena, no están dentro de las categorías mencionadas, pero que sí tienen interés también en seguir formándose y capacitarse en la temática. Así que esa también es otra promesa que vamos a cumplir desde ASALFA. Seguimos aumentando, somos 43 ahora, las interesadas, y ahora sí, si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta o tenga alguna inquietud para María Elena, bienvenida. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. ¿Nadie le quiere hacer alguna pregunta a María Elena? Aunque sea algún agradecimiento verbal, además de todos los que están escritos, que son hermosas palabras las que dicen a ella. Agradecer. ¿Puedo hablar? Bueno, dale, por supuesto. Dale, sí. Hola, hola a todas, un gusto, un placer estar aquí. Querida María Elena, te mando un abrazo grande, hace mucho que no nos vemos. Sí. A vos hay que volver. Gracias, te mando un abrazo también a vos. Hay que volver. Siempre me acuerdo cuando te fuiste a Inglaterra. Hay que volver a hacer crecer realmente esta profesión, y creo que el camino es, como todos sabemos, basarnos en la investigación científica para poder validar cada paso que queremos avanzar, ¿verdad? Así que muchas gracias a la comisión directiva de ASALFA, a Alejandra, a todas. Así que un gusto, un placer. Gracias. Gracias a vos. Bueno, yo ya que hay tanta gente joven, quiero decirles algo a todas, jóvenes y no jóvenes, ¿no? Todas somos jóvenes. Las instituciones, yo me incluyo. Yo imagínense si me incluyo, si no, no estaría, a pesar de los tiempos. Yo quiero que se lleven una reflexión a casa para que la piensen, para que la analicen. Las instituciones tienen un valor, están constituidas por sus socios. Todo el esfuerzo, toda la actividad que se desarrolla en las asociaciones tienen un gran esfuerzo de un grupo de gente pequeño que se dedica muchas horas de su vida a esta
a este camino institucional. No sé por qué en la Argentina, y siempre me lo pregunto, no hay una adherencia a las instituciones. Cada vez que nosotros presentamos un proyecto, cada vez que luchamos por una ley, cada vez que modificamos algo de nuestras vidas profesionales, tenemos una representatividad para poder plantarnos, presentarnos. Entonces, yo quiero que cada una de ustedes analice el por qué están tan alejada de las instituciones y por qué no nos acercamos todas a las instituciones, primero para conocer qué se necesita. Porque esto que hemos hecho hoy lo hicimos porque hubo un planteo de las residentes a Lilia Sesta, que era un tema que les interesaba. Entonces, rápidamente nosotros cumplimos con este objetivo que nos habían pedido, pero para esto necesitamos un acercamiento, necesitamos conocerlas, necesitamos saber y compartir. Bueno, es una reflexión que dejo para el hogar. Bueno, nadie me diga nada, es una reflexión solo. No te vamos a castigar. Te decimos así con el dedito, Silvia. Te hacemos el dedito. Bueno. No, yo quiero agregar algo. A mí me parece que el nivel de la fonoaudiología argentina es muy alto. La verdad es que no solo me parece que fuimos bastante precursores en el mundo de la profesión, sino que además trabajamos muy bien. O sea, hay muy buen nivel en todas las áreas y hay muy poca presencia de publicaciones en el mundo. Claro. Y yo estoy cansada de escuchar conferencias, incluso de cosas que están publicadas y que digo, wow, pero eso yo lo hago desde hace 20 años. O sea, y a muchas nos pasa esto, que nos encontramos con alguien que viene a mostrarnos la pólvora y nosotros venimos haciendo la pólvora desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, pero si no publicamos no existimos. La verdad es esa, entonces... no se nos conoce. Anímense, cuenten con nosotros, con la biblioteca, con la posibilidad de conseguir trabajos a través de los sistemas que tenemos gratuitos en algunas universidades. En fin, hay un montón de herramientas que pueden ayudar. Y bueno, y publiquemos. Y hay una cosa importante, hay que hacer grupos. Nosotros si no agrupamos... yo estaba preparando el Power y en una de esas me encontré con una de las normas de Vancouver o de APA, no me acuerdo bien, explicaba cómo poner los autores de un trabajo. Que cuando son más de 20, más de 19, explica que se ponen 19 nombres y un corchete en el medio. O sea, hay investigaciones donde está hecha por más de 20 investigadores. El asunto es que hay que bajarse del narcisismo y hacer grupos y investigar entre todos, digamos, entre varios, por lo menos. Eso es una cosa que sí quisiera dejar picando, porque parece que cuesta mucho este tipo de cosas, de juntarse con otro. Y Lo que la pasa verdad es que los grupos, María Elena, nutren, acompañan, crecen, se dan discusiones internas, el conocimiento del otro le llega a otra persona e intercambian. Evidentemente el hombre es un ser social, pero no sé por qué historia la fonoaudiología es bastante individual. Exacto. Así que bueno, como estamos en épocas de cambio, esperamos que todo esto se vaya produciendo y nos quedamos esperando que se nos comuniquen, que nos digan lo que se necesita, porque nosotros como entidad estamos tratando y queremos que ustedes se acerquen a la entidad de esta manera. María Elena, yo personalmente te quiero agradecer profundamente.
Sé que todo esto llevó un tiempo, medio récord. María Elena muy presionada, pobre, trabajó sábado y domingo. No hay problema. Es habitual en mí eso. Siempre intercambiando para sacar este flyer, pero realmente surgió sus frutos, chicas, y mil gracias a todas. Te doy la palabra nuevamente, Alejandra. Bueno, a mí, como igual que a vos, Silvia, no quedan más que palabras que agradecimiento, y sobre todo a vos, María Elena, que más allá de todas las colegas que han participado, ¿no? Porque nos han nutrido a todas y nos han acompañado a todas también realmente, evidentemente, han quedado gratificadas con tu exposición, son todas palabras de felicitaciones, de agradecimiento, María Elena, para vos, quieren la grabación también, halagan no solo la generosidad, sino también que ha sido muy clara. Así que bueno, la verdad que misión cumplida, y espero que esto sirva como puntapié para otros encuentros y brindemos por los grupos, ¿no? Entonces que se armen los grupos y que se arme un grupo grande de Ushuaia a La Quiaca, en principio, así después podemos abrazar a las colegas que nos acompañan desde otros países. Nora, ¿querés decir algo? Bueno, sí, con María Elena en la universidad y demás nos conocemos hace mucho tiempo y que le agradezco la exposición, la verdad que fue muy, muy clara esta exposición y que estamos en una nueva era, necesitamos las publicaciones, vamos en audiología hay re poco, no tenemos publicaciones. Y justamente o uno no tiene tiempo y nunca tuvimos, o sea, demasiadas subvenciones, entonces siempre se fue dejado de lado este tema. Y el trabajo en equipo es lo más enriquecedor realmente que podemos tener y siempre hemos aprendido del otro. Y tenemos muy buenos profesionales acá y tenemos que aprovechar en conjunto nuestra profesión. No, nada más. Estuvo muy, muy lindo y verlos a un montón de gente querida acá en la fotito. Así que bueno, es muy lindo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más? Si no, ya nos despedimos. Y un comentario, Alejandra, bueno, sumarme al agradecimiento a María Elena, a felicitarla. No la conocía, no había podido disfrutar de escucharla en algún otro momento. Agradecer a Salfa, porque sé de lo que significa el trabajo institucional. Veo, como dice Nora, muchas caras queridas, muchos afectos. Te ve oscuro. ¿La tonadita de dónde viene? ¿De dónde viene la tonadita? No te reconocí. De Córdoba, no te reconocí, porque decías Matías. No, incluso soy un combo prestada, por eso, pero sigo siendo Mariana, chicas, todavía soy Mariana con combo prestada. Por la voz te reconocí. Sí. Norita, Silvia, gracias, bueno, Mariana. Un montón de gente querida. Bueno, pero sabés que yo no leía a Mariana, leía a Matías. Y claro, de mi hijo, Nora. Leía a Matías hasta que no abriste la boca, no podía saber que eras Mariana. No, sabes que soy muy calladita, Silvia. Era una bueno, Silvia, igual la reunión científica de perspectiva de género fue la del mes pasado. Bueno, ahí ya tendrías que haber aprendido. Me sumo a todos los cambios. Bueno, agradecerle a María Elena, decir que abiertas por supuesto a la posibilidad de formación, que siempre es un gusto. Es la verdad que estuve viendo el listado de quienes participaban, muchísima gente muy valiosa y con vasta trayectoria y experiencia. Y lo que decía María Elena, a veces se trabaja mucho en las tesinas y es información que queda relegada a cada una de las facultades. Así que si llegan a hacer el proyecto, una de las propuestas que quizás María Elena ya lo tengas planificado algo en relación al tema, pero es el tema de escribir artículos, porque hay muchas tesinas muy lindas y quedan en la presentación. Claro. Y es una pena porque hay mucho material.
y gente joven muy capaz, muy dedicada. Tenemos en el grupo también una alumna que hace investigación y que trabaja, que es de acá de la UNC, Florencia, también gente joven muy capaz y con mucha dedicación. Entonces sería una herramienta importante, más allá de hacer investigación, que las investigaciones que se hagan verdaderamente nos animemos a publicar. Porque son muy de lo discursivo, pero muy poco de lo escrito las fonoaudiólogas. Claro, y es un mea culpa, ¿no? Entonces, bueno, un placer, María Elena, escucharte y conocerte. Cariño muchísimas gracias. Para las amigas. Muchas gracias. Bueno, les decimos a todas buenas noches. ¿Alguien más? A ver. No. Bueno. Gracias, Marielena. Gracias a todas, entonces. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. gracias. Hasta la próxima. Quería decir algo. Gracias.